Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de tu gracia, Señor. Soy indigno de estar esta noche aquí en este lugar y te pido de que tú seas el que haga la obra, Señor, no mi experiencia, no mi conocimiento, Señor. Solo tu Espíritu Santo que toque los corazones, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cambia nuestros corazones, cambia nuestra mente. Que hagas tu voluntad, Señor. Es mi anhelo en esta noche, Señor, que tú uses mi boca, Padre, para tocar los corazones de cada uno de los que están en este lugar y que uses esta palabra también para cambiarme, Señor. Usa todo para conformarnos a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. En verdad es mi anhelo que la palabra de esta noche haga la voluntad del Señor en cada uno de nosotros. Que no sea lo que yo pienso, que no sea mi experiencia, sino lo que el Señor quiere dar hoy. Porque lo que necesitamos en verdad, más que conocimiento, es que seamos transformados y que vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que Él se glorifique. Dice aquí en el versículo 1, Santiago capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Algo interesante sobre el tema del título que se da aquí, el apóstol Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hace esa separación. Sabemos que antes a los sacerdotes en Israel se les llamaba siervos de Dios o a los profetas. Y en este aspecto, aquí todas las epístolas de Pablo, de Pedro, Santiago, se llaman siervo de Dios. Y la palabra que usan aquí en el griego es una palabra que literalmente se traduce como esclavo, esclavo del Señor. Un esclavo siempre hace la voluntad de su amo. Y eso mismo somos cada uno de nosotros, esclavos, que tenemos que vivir con humildad. Y esa misma humildad la muestra Santiago al hacer la separación, al decir, siervo también del Señor Jesucristo. Porque para quienes no saben, Santiago era hermano de carne, o sea, de sangre, del Señor Jesucristo. Y lo habla de una manera reverente, no dice, no, mi hermano, o a veces, ¿por qué hago esta aclaración en el sentido de humildad con que se dirige el apóstol Santiago? Porque a veces nos dirigimos a Dios como nuestro amigo, que en realidad es nuestro amigo, pero sin reverencia. No, él va a hacer lo que quiera, lo que yo quiera. Recuerdo que cuando estaba hace unos 4 años por ahí, conocí a un hermano y tiempo no iba a la iglesia. Y yo le digo, ¿y qué sucede? ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia y estás viniendo ahora a orar? Lo que pasa es que yo tengo mi trato con el Señor, que hasta que Él no me haga lo que yo le he pedido, yo no le voy a obedecer. Así. Y deben haber muchos hermanos así, que quieren que Dios haga su voluntad y no buscan hacer la voluntad del Señor. Y muchas veces incluso en medio de la alabanza tomamos todo sin reverencia. Y tenemos que ser conscientes de eso. El Señor es nuestro amigo. Jesús dijo, ya no lo llamaré siervos, sino amigos. Pero eso no nos da un permiso como para tratarlo como si fuera mi pana, mi parcero, o dirigirnos al Señor de una manera irreverente, sino con temor reverente, como dice la palabra. Y eso mismo nos muestra Santiago. Al dirigirse al Señor Jesucristo como siervo de Él, siendo su hermano de carne, su hermano de sangre, literalmente. No era cualquier persona. Y la misma actitud vemos también en María, la madre de Jesús, cuando ustedes pueden leer en Lucas, creo que es el Magnificat, que él se dirige al Señor Jesús antes de que nazca como su Salvador. Su madre y su hermano se dirigen de una manera reverente, ¿cuánto más nosotros? Que ni siquiera lo hemos visto en carne y hueso. Es una buena reflexión esta noche para que tengamos reverencia al Señor. Y aquí dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Cuando se referían a las 12 tribus, se referían a las 12 tribus de Israel, los judíos.
se referían al pueblo de Israel. Pero en este caso, el apóstol Santiago se está refiriendo a los judíos que son cristianos, que hayan sido dispersos por la persecución. Y en este caso también se dirige a todos los cristianos, a todos nosotros. Estamos dispersos en todo el mundo, ¿no es cierto? Cristianos por todo el mundo, de toda raza, de toda tribu. El evangelio se ha expandido. Ahora esta carta es para nosotros. Empieza así y nos saluda el apóstol Santiago y directamente entra al tema. Hermanos míos, no se dirige directamente como mi hermano o mis hermanos, sino hermanos míos, como una expresión de cariño, de afecto. Lo que les voy a decir ahora es fuerte, pero es algo que les va a dar esperanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que se nos viene cuando estamos en prueba? Tristeza, dolor, desesperanza. Como seres humanos viene eso a nuestra mente. Perdemos seres queridos. Recuerdo, yo perdí a mi padre, él falleció cuando yo tenía 12 años. Por mucho tiempo lloré porque no me vería salir bachiller, no me vería salir profesional. Tantos deseos que uno tiene, ¿no? de niño. Recuerdo que tenía 12 años y siempre el Señor puso un deseo en mí de buscarlo a mi manera, como conocía. Crecí en un ambiente católico y creía que haciendo la comunión, incluso tenía la idea de convertirme en cura, porque quería conocer de alguna manera al Señor. Mi madre no tenía mucha importancia por eso y allá en Ascensión de Guarayos, que es donde me crié, se da la primera comunión a los 12 años. Ya yo había cumplido los 12 años y mi madre no me inscribió a la primera comunión. Yo me puse triste, me fui a la plaza del pueblo y le dije, Señor, ¿por qué permitiste esto si tú sabes que yo quiero conocerte? Y justo meses después, ese mismo año, fallece mi padre. En su momento no entendía, pero luego de años, cuando ya me convertí en cristiano, vi que desde el momento en que mi padre falleció, tengo hermanos mayores que viven acá en Santa Cruz, algunos son cristianos, y ellos me trajeron a estudiar acá. Empecé así, a Dios empezó a acercarme a Él, empecé a leer la Biblia, empecé a asistir a una iglesia, y así el Señor fue que me tocó, usando el hecho de haber perdido a mi padre a los 12 años. Si no fuera por eso, yo me hubiera quedado en mi pueblo, porque mi padre siempre nos mandaba cosas para que vivamos allá. Y la verdad que la mayoría de los jóvenes allá terminan la escuela y ya tienen su esposa y se van al Chaco a trabajar, y eso es lo que se vive constantemente. Si yo no me hubiera venido antes, tal vez ese hubiera sido mi fin y no hubiera conocido al Señor. Pero Él ya tenía otros planes para mí y usó ese dolor de haber perdido a mi padre a los 12 años para tener un gozo, una alegría de haber conocido al Señor. A partir de mis 15 años empecé yo a conocer. La verdad que aunque existía una iglesia, fue algo bien personal con el Señor, que yo incluso en el micro andaba constantemente leyendo mi Biblia, como dicen, no, este es el nuevo cristiano, así. El típico nuevo cristiano que está constantemente con su Biblia y que a veces lo vemos de reojo porque nosotros ya somos superiores y ya conocemos. A veces nos comportamos así. Esa también muchas veces ha sido mi actitud. Pero cuánto desearía que cada uno de nosotros vuelva a su primer amor, a buscar nuevamente al Señor, y que recuerden todas esas pruebas por las que el Señor los hizo pasar antes de convertirse en cristianos. Si ustedes recuerdan, pónganse un momento a pensar todas las pruebas que el Señor le permitió pasar para que ustedes estén aquí esta noche. Todo Él lo usó. Y es un gozo el que el Señor haya permitido cada una de esas pruebas, para que Él nos transforme, para que Él nos toque. Algunas fueron muy difíciles. Cada uno conoce cuáles son las pruebas que ha pasado. Y que esas mismas pruebas que hemos pasado
sean como un recordatorio en el momento en que estemos en otra prueba que el Señor nos ponga, de que el Señor tiene un propósito para eso. Y dice aquí en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Leía que esta paciencia no es como esa paciencia que cuando estamos muy molestos y reprimimos esa ira en nuestro corazón y estamos ahí, soy paciente. La paciencia bíblica es aquella que espera en los propósitos del Señor y no tiene enojo, no tiene rabia en su corazón, sino que sabe que el Señor es su ayuda. El Señor va a hacer algo en medio de esa situación. Y tal vez sea un momento en que nosotros tengamos que reflexionar acerca de nuestras vidas. ¿Por qué estoy en medio de esta prueba? ¿Qué es lo que quiere el Señor conmigo? Recuerdo que justo en estas fechas de fin de año, yo estaba en el hospital, mi esposa acababa de dar a luz. Fue un tiempo de casi un mes de estar ahí en el hospital. Mi hijita había nacido recién, que ahorita la escuchan gritando. Estuvo en incubadora. Y yo decía, puede ser que el Señor se lleve a mi esposa, a mi hija, no sé. Pero sé que Él tiene sus propósitos. Y siempre me recuerda a mi esposa porque ella paraba llorando por la situación, por lo que estábamos pasando, pero ella me veía sereno. Pero en mi corazón había muchas cosas, pero sabía que el Señor tenía su propósito y tal vez se llevaba a mi esposa, tal vez no, pero Él tenía sus propósitos y sabía lo que permitía. Y no es que no había dolor en mi corazón o era todo color de rosa o feliz, sino que en medio de esa situación tenía esa paciencia que espera en el Señor. Porque no es una paciencia, alguien que tiene una esperanza allí lejana. La esperanza que un cristiano tiene está aferrada en la palabra de Dios. Y en medio de esa prueba, esa paciencia se va alimentando por medio de la palabra. Si usted no se alimenta por la palabra, es muy difícil que en medio de esa prueba vaya produciéndose paciencia, porque no tiene cimentado en qué va a poner su esperanza. No es algo vacío, nuestra fe no es algo vacía. Hay promesa de parte del Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. En medio de las pruebas no temamos, confiemos, gocémonos en el Señor. No es un gozo en el sentido de que algunos podrán cantar y alabar al Señor, otros simplemente estarán sentados en su asiento en medio de la prueba, pero están confiando en que el Señor está haciendo. A veces creemos que el gozo es algo externo y sí se puede manifestar de manera externa, pero es algo más profundo que viene en el corazón. Y cada persona tiene ese gozo en el Señor de manera diferente. Y a veces juzgamos al hermano que está callado ahí sentado en medio de su prueba y decimos, él no confía en el Señor. Pero tal vez su confianza es más fuerte que la mía que estoy saltando aquí. Las apariencias no pueden determinar muchas veces lo que hay en el corazón de la persona. Pueden dar una pauta, pero no lo es todo. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que el gozo no simplemente es una manifestación externa, sino es algo del corazón, una confianza plenamente en el que el Señor está en control de todo, su mano está ahí. Cada circunstancia de nuestras vidas está en las manos del Señor. Incluso cuando nosotros pecamos. Tal vez en el momento, no quiere decir que el Señor avala el pecado o está a favor del pecado. Dice, no, voy a meterlo en este pecado a tal persona para que lo lleve a tal situación. Es nuestra propia carne la que nos lleva al pecado. Pero el Señor, por encima de ese pecado, usa
para que Él sea glorificado. A veces cuando nosotros nos sentimos tan buenos, tan orgullosos de que somos buenos cristianos, como si fuera algo que nosotros hubiéramos obtenido, el Señor quita su mano por un momento y nos permite caer para que nos demos cuenta de que no es por nuestra sola fuerza que logramos las cosas, sino en su gracia. Y ese momento nos recuerda de cuán necesitados somos del Señor cada día. Y cuando hacemos algo bueno, cuando crecemos en la fe, tenemos que agradecerle a Él y ser humildes, reconociendo de que todo lo bueno viene de Él, no de nosotros. Nada bueno sale de nosotros. Todo lo bueno proviene de Dios. Él lo produce a través de nosotros. Así que cuando usted haga una buena obra, cuando usted venga aquí a la iglesia, escuche la palabra de Dios, cuando usted ore, déle gracias al Señor porque es el Espíritu Santo que está produciendo eso en su vida. Y no se jacte de eso, no se enorgullezca. Eso es ser humilde delante del Señor. Mas tenga, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa paciencia que se produce en medio de la prueba nos hace más maduros, nos conforma a la imagen de Cristo cada día. Eso es lo que significa Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y en el versículo 29 dice, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de que todas las cosas ayudan a bien. No de que simplemente nos vaya bien, sino que nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que la paciencia tenga su obra completa. Porque conforme vamos en la vida cristiana avanzando y nos conformamos a la imagen de Cristo, Dios es glorificado. Y aunque nos duela, eso es lo que Dios busca. Y no es que Él sea egocéntrico, sino que Él es Dios, Él es perfecto y Él es justo. Nosotros no somos perfectos y no somos justos, por eso no merecemos ninguna gloria. Pero Él sí. Él ha creado todas las cosas perfectamente y con sabiduría para gloria suya. Y eso es lo que busca de cada uno de nosotros al conformarnos a la imagen de Cristo. Hemos pasado recientemente una situación de dolor. El Señor la está usando para conformarnos a la imagen de Cristo. Hemos caído. El Señor lo ha permitido para que reconozcamos que su gracia nos basta y nos conformemos a la imagen de Cristo para gloria suya. Todo el Señor lo permite para que nos conformemos a la imagen de Cristo. Y la paciencia tenga su obra completa. Más maduros cada día y Dios es más glorificado. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todos necesitamos sabiduría en medio de la prueba. En el momento de la prueba es cuando nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar. Generalmente estamos guiados por nuestras emociones y si tomamos decisiones emocionalmente, es muy probable que tomemos malas decisiones. Cuando nosotros nos aferramos a nuestras emociones, a lo que sentimos, a lo que creemos, tomamos malas decisiones. Pero cuando nos aferramos a la palabra de Dios, tomamos buenas decisiones. Esa es la sabiduría que Dios nos da. Su palabra. Pidámosle a Dios que en medio de esa prueba nos recuerde lo que Él ya nos ha enseñado. El Espíritu Santo está en el cristiano para recordarle lo que Dios ya le ha enseñado. Si usted no estudia la palabra, si usted no conoce lo que está en la Biblia, es imposible que el Espíritu Santo le recuerde algo que no le ha enseñado. La sabiduría nos permite aplicar correctamente la palabra en medio de esa situación de dolor, en medio de esa prueba. Y esa prueba nos acerca más a Dios.
Si la prueba nos aleja de Dios y no volvemos nunca más porque Dios no hizo lo que yo quería, o Dios me tocó de esta manera, permitió esto, nunca fui cristiano. Y estaba con Dios solo por sus beneficios, solo por sus bendiciones. Pero cuando yo entiendo que la prueba Dios la permite para que me vuelva a Él, para acercarme a Él, es que Dios ha cambiado mi corazón. Y yo no estoy para que Dios me sirva, sino para servir a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, al conformarnos a la imagen de Cristo, nos pone la misma actitud que tuvo Cristo, que fue obediente hasta la muerte. Esa es la imagen de Cristo. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Cuánto más nosotros que somos simple barro, que un día vamos a morir y vamos a volver a ser polvo? Jesús resucitó y ascendió a los cielos. No se pudrió en la tierra como van a ser nuestros cuerpos. No tenemos nada de qué jactarnos. Vivamos para la gloria de Dios, para que cuando estemos en la eternidad, lo adoremos por la eternidad. Y démosle gracias a Dios, porque si estamos escuchando este mensaje y sabemos que es para nosotros, para cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo que nos está convenciendo. Solo Él puede producir eso. Porque yo puedo estar aquí adelante hablándoles a cada uno de ustedes, pero les va y le viene. No les interesa para nada la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo no los ha tocado. Si han venido esta noche simplemente por obligación, porque tienen que venir al culto y están escuchando por escuchar, preocúpense, porque están yendo directamente al infierno. Así directamente se los digo, aunque es algo fuerte. Pero si el Señor no ha cambiado sus corazones, están yendo directo al infierno. Si no hay dolor por el pecado, si no entendemos que la prueba nos está conformando a la imagen de Cristo, estamos yendo al infierno. Porque el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos guía en nuestra vida cristiana, es la garantía de que nosotros somos salvos. Y si no hay un ápice del Espíritu Santo en nosotros, o sea, ninguna señal, no somos salvos. Así lo dice la palabra. Así que si usted ve en su vida frutos de arrepentimiento, el Espíritu Santo está en usted. Y cuando a Dios le pida sabiduría, Él se la va a dar abundantemente y sin reclamarle nada. Porque es una promesa para sus hijos. Sabiduría. Cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedir con fe. No pedir lo que yo quiera. Que pida con fe y voy a recibirlo. A veces se usa este pasaje como de esa manera. Está hablando aquí de sabiduría. Pedir sabiduría con fe. Algo específico. Podíamos aplicarlo con otras cosas, este pasaje, pero tendrían que ser conforme a la palabra de Dios. Porque dice que si pedimos conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. No si pedimos conforme a mi voluntad o lo que yo quiero. Nuevamente voy a lo que les estaba contando acerca de mi bebé y mi esposa que estaban hace un año prácticamente en el hospital. Yo no me puse ahí, Señor, declaro, decreto que sanas a mi esposa, que ella se levanta y que mi bebé ya no va a estar en incubadora. Simplemente pedí al Señor que se haga su voluntad. Que haga lo que Él quiera. Porque en esas situaciones no hay un versículo específico que te diga va a suceder esto o va a suceder aquello.
Pero lo que dice es que confiemos en Él y Él hará. Lo que estábamos cantando hace un momento. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No quiere decir de que, bueno, voy a venir a la iglesia, predico, evangelizo y ahora le voy a pedir al Señor un carro, porque dice que si me deleito en Él, me dará las peticiones de mi corazón. No significa eso, significa que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, buscamos al Señor constantemente, vamos a tener los deseos que Él tiene para nuestra vida. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos los va a dar. Nos hemos deleitado en Él, pensamos como Él, sentimos como Él, entonces pedimos lo que Él quiere y nos los va a dar. Así es como funciona la oración, cuando pedimos conforme a su voluntad. Esa es la sabiduría que el Señor nos da. Tener fe de esa manera. No en lo que yo quiera, no en algo vacío, no significa que vas a quitar la lógica de tu mente, sino que fe en lo que Dios dice. Y cuando nosotros no tenemos una fe cimentada en la palabra de Dios, vamos a estar como este hombre que dice aquí, inconstante en todos sus caminos, como la onda del mar que va y viene. Esto no me funciona, entonces me voy acá. Esta otra iglesia no me da lo que yo quiero, me voy acá. Dios no me da lo que yo quiero, voy a ir donde esa iglesia que predican a otro tipo de Dios. Y así voy. Teniendo comezón de oír la palabra de Dios y buscando lo que a mí me agrada. Eso es ser un hombre inconstante. Y así muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida antes de Cristo, con incertidumbre, no sabiendo a dónde ir. Tal persona me dice una cosa, voy para allá, no me funciona, entonces voy y pido otro consejo a otra persona, voy para allá, no me funciona, y así. Algunos en este momento están poniendo su confianza en qué color de ropa interior se van a poner. Otros en 12 uvas y no sé qué cosa más. Tantas cosas, no sé cómo se llaman eso. Eso, cábala que hay para Año Nuevo. Contar billetes de a la cita para tener plata. Que caminar con tu maleta. Y ponen su confianza en eso. Es obvio que ponen su confianza en eso porque lo ponen, no lo hacen por juego. Ponen su confianza en eso. Y están ahí yendo de un lado al otro. Y así sucede con los cristianos también. Van de una doctrina a otra doctrina a ver cuál le calza en sus zapatos. Y con la que más me gusta, con esa me quedo. Donde predican arrepentimiento, no, me voy de esa iglesia. Porque están todo el tiempo exhortando que arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cuando ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento es lo principal. Y es lo que nos hace madurar. Porque todos los días necesitamos arrepentimiento. No es un día, no es que un día oré y le digo, Señor, me arrepiento de mis pecados, ahora sálvame y ahí se acabó. Es todos los días que yo tengo que arrepentirme. Porque todos los días peco. Más que bendiciones, más que una nueva casa, un nuevo auto, nuevas cosas en la vida, necesito arrepentimiento. Vamos a ver en los pasajes más adelante que todo lo de este mundo es perecedero, va a desaparecer. Aquí en el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Cuando leí la primera vez este pasaje no le entendí nada, como el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero luego, investigando un poco más, entendí más el contexto. Habla aquí de un hermano, porque habla de un hermano de humilde condición, aquel que tiene lo necesario para subsistir, no tiene lujos, pero tiene lo mejor, tiene a Cristo en su vida. Y él ha sido exaltado en los lugares celestiales. Y esa es su gloria. Y ahora, aquellos que estamos en una situación, estamos yescas, no tenemos plata, pero tenemos para el pasaje, tenemos un lugar donde vivir, tenemos comida que el Señor ha permitido que tengamos y podemos venir a su iglesia a alabarlo, gloriémonos,
porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Y va a llegar un día en que en este mundo vamos a desaparecer. Todo lo que necesitamos, comida, vestimenta, vivienda, ya no va en nuestra vida. No lo vamos a necesitar más, pero sí necesitaremos adorar a Dios por la eternidad. Y eso solo Cristo lo puede producir en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo que ha puesto Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que si estamos en una condición humilde, gloriémonos en la exaltación que Dios nos ha dado. Ahora en el versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El hermano que es pudiente, que tiene todas las necesidades cubiertas y más aún todavía, gloríese porque el Señor los ha humillado en medio de su riqueza. Y le ha dicho que su gracia es suficiente. No necesitan más. Que usen su riqueza para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Gloríense que el Señor los ha humillado y les ha hecho reconocer su pecado. Porque la única manera en que nosotros reconocemos la necesidad de Cristo es cuando vemos nuestros pecados delante de nosotros. Como decía aquellos que conocen al predicador David Wilkerson, que ya ha fallecido hace años creo, él decía en una oración, en una predicación, que oraba para que el Señor use su Espíritu Santo para que les tire sus pecados en la cara. Y ese es el deseo mío, en verdad, cada vez que vengo acá y que el Señor me hable, que me tire mis pecados en la cara. Porque cuando lo hace, hay transformación. Reconozco y me vuelvo humilde cada día por cuánto pecado hay en mi vida y cuánta necesidad tengo del Señor. Eso mismo dice aquí, a los ricos gloríense en su humillación, porque el Señor los ha humillado al mostrarles sus pecados. Y toda su riqueza, versículo 11, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vemos una flor hermosa, una rosa, que ha sido cortada y la dejamos ahí bastante tiempo, se marchita, se vuelve color café. Su hermosura se acabó. Así sucede con la riqueza de este mundo. Perecerá. Las riquezas eternas que tenemos en Cristo Jesús no perecen nunca. Hagamos tesoros en los cielos. Allí pongamos nuestra esperanza. ¿Es bueno anhelar riqueza? Sí. Es bueno tener un negocio que crezca, que tengamos éxito económicamente. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en eso, allí está mal. Cuando no dormimos, cuando no descansamos, cuando estamos trabajando los domingos, de sol a sol, buscando llenar más y más nuestras alcancías de dinero, tenemos otro señor que se llama Mamón. Amor al dinero. Cuando no hay descanso por el trabajo, cuando no hay descanso por acumular riqueza. Miremos nuestro propio corazón. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿Está en Cristo o está en el dinero? Y aquellos hermanos que son de humilde condición, están quejándose todo el tiempo. Porque eso quiere decir también que su esperanza está en el dinero, porque no necesito tener dinero para que mi esperanza esté en el dinero. Cuando no tengo también, mi esperanza puede estar en el dinero. Y estoy constantemente quejándome y busco de todas las maneras conseguir dinero y no lo consigo y estoy enojado y estoy molesto y no me acerco al Señor, no lo busco. Como dice un proverbio, no recuerdo exactamente en qué parte, en qué capítulo o versículo, pero dice: Señor, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo necesario, porque siendo pobre
tal vez blasfeme contra ti y siendo rico pueda decir, no necesito del Señor. Que el Señor nos dé lo necesario y que tengamos a Cristo como lo principal. Y que Él use cada una de las pruebas de este año que viene para conformarnos a la imagen de Cristo y Él sea glorificado. Demos gracias al Señor esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Padre, de que uses cada circunstancia, Señor, para conformarnos a la imagen de Cristo, Señor. Que no pongamos nuestra confianza en el dinero o cualquier otra cosa, Señor. Y te pedimos que sobre todas las cosas nos des sabiduría, Señor, para aplicar correctamente tu palabra y vivir para gloria tuya, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor, en esta noche. Que haya tocado los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea una exhortación para mí mismo también, Padre. Porque necesitamos tanto de tu palabra, Señor. Más aún en medio de las pruebas, Señor, que no sea simplemente poesía el decir que nos gocemos en medio de las pruebas, Señor, sino que podamos aplicar tu palabra, Señor. Y te pido que este año, Señor, seamos conformados cada día más a la imagen de Cristo, Señor, y que la paciencia tenga su obra completa en cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que en esta noche también guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor, siempre. Que entendamos de que tú eres nuestro socorro, Señor, y tú eres nuestra protección. Gracias, Padre, por guardar siempre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.